Quiero invitarle a que por favor se ponga de pie y abra las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58, un pasaje muy conocido. La Santa Biblia dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir con ustedes esta preciosa mañana es comprometidos y disciplinados en la obra de Dios. Como hemos leído en este pasaje, el apóstol Pablo nos insta, declarando así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. La palabra firmes es una de las palabras de disciplina que se utiliza en los cuarteles del ejército, donde hay soldados, capitanes y comandantes. Entonces, la Biblia nos enfatiza que también nosotros somos soldados de Jesucristo. Pero hay un punto muy importante que yo siempre quiero enfatizar, hermanos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1, ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? Quiere decir eso, que usted y yo podemos decir, yo soy soldado, pero no pertenezco a ningún cuartel. Yo soy soldado, pero no tengo ningún capitán, ningún sargento, ningún comandante. En la Biblia nos enseña acerca de las jerarquías y las responsabilidades que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos comprometidos con la obra de Dios, reconocemos quién nos dirige. Reconocemos quiénes son nuestros líderes. Yo soy un pastor que siempre digo que soy un pastor de autoridad. Y sabe, la mayoría piensa que un pastor de autoridad es el que manda, el que tiene carácter para mandar, pero no es así. Un pastor de autoridad es quien reconoce que tiene subordinados, es decir, que hay miembros que tienen una jerarquía, por decirlo de esta manera, menor, pero también reconozco que tengo autoridades por encima de mí, la directiva de distrito, el presbítero, y así sucesivamente los pastores de región, que ya tienen otro nivel, y por último la Junta Directiva Nacional, pero el máximo líder que nosotros reconocemos es Jesucristo. Pero todo va en un orden, en una escala que nosotros debemos de reconocer. La obra de Dios no avanza solo con buenas intenciones, sino con personas comprometidas y disciplinadas. El llamado de Dios es espiritual, pero su cumplimiento requiere constancia, orden, responsabilidad, y lo que más estoy enfatizando en esta hora es disciplina. Ese es algo muy importante el que vamos a estar viendo hoy. Porque, mis amados hermanos, les quiero decir que muchos cristianos comienzan el evangelio con entusiasmo, pero solo los disciplinados permanecen fieles. La Biblia dice en San Mateo capítulo 24, versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo quiero hacerles una pregunta así a manera de ilustración. Si un soldado deja abandonado su puesto y se retira, ¿cómo se le llama? A un soldado que deja abandonado su puesto, que deja su cuartel y huye, se le llama desertor. Y si a ese soldado lo atrapan, lo van a juzgar con una corte llamada la corte marcial, es decir, una corte dentro del ejército, y lo van a castigar, y si lo hallan culpable, lo van a meter muchos años preso. Ahora yo pregunto, ¿y usted cree que hay evangélicos que desertan del evangelio? Triste y lamentable, sí, hermano. Pero déjeme decirle que Dios en su infinita gracia y misericordia nos da la oportunidad para que nosotros no desertemos. Y por eso hoy nos habla la Biblia que debemos tener compromiso y disciplina para con la obra del Señor.
Nosotros entendemos y comprendemos que disciplina. En el ejército, hermano, todo es estricto. Hora de levantarse, hora de dejar arreglado la cama, hora de asearse personalmente, hora de comer, hora de hacer ejercicio, hora de entrenamiento, hora de ir a la batalla. Todo tiene exactamente su tiempo. Hay una disciplina en el ejército, mis amados hermanos. Ahora yo pregunto, ¿y en la iglesia debe de haber o no disciplina? La Biblia dice que todo debe de hacerse con orden, porque Dios es un Dios de orden. Número 1, el compromiso, una decisión, no una emoción. Porque cuando nosotros hacemos las cosas por emoción, nos emocionamos. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos, todo lo que se hace en la obra de Dios no debe de hacerse por emoción. No porque puedo, no porque tengo, no porque me sobra tiempo, no. Debe de ser por compromiso con Dios, porque Dios se ha comprometido con nosotros. Entonces nosotros también tenemos que estar comprometidos con su obra. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62, la Biblia dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, hermano, cuando nosotros decidimos servir a Cristo, ya no podemos voltear atrás, ya no podemos regresar. Tenemos que tener un compromiso con nuestra propia alma, con nuestra propia vida y con el Evangelio de Cristo Jesús. Vea conmigo el compromiso. Número 1, el compromiso es una decisión diaria. Yo lo he dicho y lo he enfatizado. Algunos tienen un concepto, es que si no tiene ganas no venga al culto porque viene a contagiar a los demás. No, mentiras, es al revés. Si no tiene ganas, más venga, porque entonces está haciendo un sacrificio, porque está cumpliendo un compromiso. Y hay quienes que dicen, hermanos, no debemos de venir por compromiso, sino debemos de venir porque realmente amamos a Cristo. Pero déjeme decirle, hermano, que a veces hay circunstancias en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando uno está enfermo, no es fácil. Cuando uno tiene problemas, no es, y mucho más cuando hay problemas, hermano. Peor si es un pleito en la casa antes de venir a la casa de Dios. ¿Acaso se siente uno con conciencia de venir a adorar, alabar y exaltar a Dios porque uno sabe que ha peleado en la casa? Y déjeme decirle que los pleitos a veces ni siquiera el creyente es el culpable, sino que le dijeron una cosa, respondió, y como dijo un pastor, amigo mío, uno que no se sabe explicar y el otro que no entiende. Y así se comienza una batalla. Y luego venimos con una carga. Pero como tenemos compromiso, nosotros podemos venir al altar y decir, Señor, yo no quería pecar. Yo no quería fallar, pero fallé. Y debemos ser conscientes, Señor, sí te fallé. Enojarse, yo he dicho que no es pecado. Pero la actitud que se toma cuando está enojado muchas veces es el pecado. O sea, las actitudes son el pecado. Porque el enojo, hasta Jesús se enojó cuando botó las mesas de los cambistas. Jehová se ha enojado de ira y ha destruido a la humanidad con fuego y azufre, como ver Sodoma y Gomorra, como ver el mundo entero en el diluvio. Entonces, no es pecado enojarse, pero las actitudes a veces es el pecado que nosotros cometemos. Continuamos. Le digo que el compromiso no es una emoción, sino es una decisión diaria. El compromiso permanece aún cuando no hay reconocimiento. Si no me halagan, si no me reconocen, igual yo tengo un compromiso con Dios. Número 3, no depende de circunstancias. Le dije hace un rato, aunque haya enojo, aunque haya problema, aunque haya enfermedad, aunque haya dificultad, yo tengo un compromiso con Dios. ¿Sabe? Ya comenzaron las clases del Instituto Bíblico. De manera de ilustración le digo que yo salía a las 4:30 de la casa porque no me gusta nunca llegar tarde. Las clases comienzan hasta las 8 de la mañana. Yo iba a ir a dar clases, pero resulta que estaba cerrada la carretera desde las 6 de la tarde ayer, el viernes, y la tenían que abrir a las 2 de la mañana y la resultaron abriendo hasta las 9 de la mañana. Y yo tenía que estar a las 8, llegué a las 11. Pero todavía fui a compartir algunas clases. Pero déjeme decirle que mi compromiso me hizo esperar desde las 5 de la mañana la cola hasta que abrieron a las 9 de la mañana. Haga su cuenta.
5, 6, 7, 8, 9, 4 horas. En esas 4 horas yo hubiera podido regresar, venir a comer, refaccionar y estar tranquilito. No se pudo, lo intenté, no se pudo. Pero yo tenía un compromiso. Entonces, por el compromiso yo me quedé 4 horas en la cola esperando y hasta que abrieron, pasé y fui a cumplir mi compromiso. A las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde terminé y me vine, me regresé. No desayuné, bueno, sí desayuné porque ahí pasó una señora vendiendo unas barras de manía. 10 quetzales costaba una barrita y solo llevaba 20. Bueno, ese fue mi gran desayuno, una barra de manía energética. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Ahora vea conmigo la falta de compromiso, ¿qué es lo que produce? Cuando no hay compromiso, hay abandono al servicio. Como le dije hace un rato de un soldado, deserta, se va, deja sus armas, deja su Biblia, deja de cantar, deja de predicar, deja de orar, se va, simple y sencillamente se va. ¿Por qué? Porque no hay compromiso. Abandono el servicio. Cuando hay la falta de compromiso produce inconstancia. Es inconstante. Días viene con ánimo, días no quiere venir. Cuando quiere viene. O incluso hay quienes hasta con un día que no vaya, no significa que me voy a ir al infierno. ¿Quién sabe? Depende de la actitud, porque si está en pecado y viene Jesucristo. Hermanos, la falta de compromiso produce daño al testimonio. Hay personas que dañan su testimonio. Y déjeme decirle que el testimonio es más triste porque no es para uno mismo, sino es para los que nos rodean. La gente dice, uy, para ser evangélico como tal fulano, mejor no soy. Para ir a calentar bancas como los demás, mejor no voy. Y miren, mucha gente se fía más en el testimonio, triste y lamentable. Ahora usted y yo no, porque usted y yo nos fiamos en Cristo. La Biblia dice que debemos de poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra salvación. Nuestra fe debe estar en Jesucristo. El verdadero compromiso nace del amor a Cristo, no del aplauso o del reconocimiento humano. Si me aplauden, canto. Si me halagan, saco mis privilegios. Pero si no hay nada, ahí no aprecian lo que hago. No, hermano, nosotros tenemos un compromiso con Cristo. Número 2, las disciplinas, herramientas para permanecer fieles. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice la Biblia, ejercítate para la piedad. Hermanos, la mayoría hace ejercicios para tener un cuerpo esbelto, mucho músculo, pero dice Pablo, ejercítate para la piedad. ¿Qué significa ser piadosos? Hermanos, ¿qué significa tener piedad? Es que si vemos a alguien fallar, tenemos que apoyarlo, ayudarlo. Tenemos que levantarlo, esforzarlo para que siga adelante. Debemos ejercitarnos para la piedad. La disciplina espiritual no es legalismo. La disciplina espiritual es un entrenamiento, de lo que es la piedad. Porque alguien que es muy legalista no puede tener piedad. Y que no tiene piedad no tiene misericordia. Si alguien falla o erra, cae, en lugar de ayudarlo a levantar, lo termina de destruir. ¿Por qué? Porque no hay piedad. Así que la disciplina espiritual no es legalismo, es entrenamiento a la piedad. Disciplinas indispensables dentro de la obra de nuestro Dios. Algo que usted y yo no debemos de dejar. Oración constante. Sin oración no hay dirección. Hermanos, ¿sabe que nosotros tenemos muchas armas? ¿Qué le puedo decir? Armas para nosotros como creyentes para derrotar las huestes espirituales de maldad, para reprender al diablo, para echar fuera demonios. Nosotros tenemos infinidad de armas. Y sí, nosotros tenemos autoridad delegada de parte de Cristo, pero déjeme decirle que si nosotros no oramos, aunque sepamos. ¿Qué quiere decir eso? Le quiero explicar. Es como alguien que tenga una ametralladora sin balas. Está aquí. ¿Qué significa tener una ametralladora sin balas? El armamento puede ser pesado, de grueso calibre, puede destruir al enemigo, pero sin balas no sirve, hermano. Es solo peso muerto.
Bueno, nosotros podemos saber que Jesucristo nos ha dejado autoridad de echar fuera demonios sobre los enfermos, imponer las manos y sanar. Pero si no tenemos balas, le vuelvo a repetir, eso significa que no tenemos oración. Si no hay oración constante de levantarnos de madrugada, de orar en cualquier momento para pedir el respaldo a Dios. Porque esto es como el ejemplo de las 10 vírgenes que llevaron la lámpara. La lámpara, hermanos, es sumamente importante, pero la lámpara sin aceite no sirve. ¿Cuántos dicen amén? La lámpara si no tiene aceite no va a encender, no va a prender. ¿Cómo que usted tenga su celular? Diga, hoy no necesito de lámparas, candiles que se encendían con aceite antiguamente. Hoy tengo mi celular, hermano, pues lleve su celular en la más densa oscuridad sin carga. Aunque ahí tenga toda clase de herramienta, si no tiene carga no le va a servir, no va a funcionar. Así son las disciplinas. Entonces, número 1, oración constante. Número 2, lectura y estudio bíblico. Hermano, debemos leer la palabra de Dios, debemos estudiar la Biblia y leerla en su contexto. Porque cuando nosotros solo sacamos un texto a conveniencia, dice que un texto sin contexto es solamente un pretexto. Los ateos, las personas que buscan errores en la Biblia, no leen la Biblia para entenderla, sino solamente para buscar pretextos a sus ideas, sus filosofías. Entonces, lectura y estudio bíblico. Sin palabra no hay fundamento. Número 3. Otro de las disciplinas que no debe faltar es puntualidad y orden. Hermanos, Dios es Dios de orden. Hay quienes pelean por el horario, hermanos. Pero una iglesia disciplinada sabe a qué horas comienza y sabe a qué horas termina. Eso se llama orden y disciplina. Eso no es carnalidad, hermanos. Pues nosotros sabemos a qué hora comenzamos el culto todos los días. Domingo, usted sabe a qué horas comienza. A las 9 de la mañana. ¿Y si me aparezco yo aquí a las 10? ¿Tengo o no tengo disciplina? No soy disciplinado. Bueno, y como tengo puntualidad para comenzar, también sé cuánto tengo que durar. No es algo, hermano. Por eso le digo, necesitamos nosotros tener estas disciplinas para que nosotros no nos confundamos. Yo le quiero preguntar, ¿por qué cree que Dios hizo el mundo y toda su creación en 7 días, cuando Él lo pudo hacer en un solo instante? Esa es una gran instrucción y enseñanza sobre disciplina y orden. Hermano, el orden viene de Dios. Eso no se lo inventó un pastor, no es una invención humana. Esto viene de Dios. Le digo, Dios no le costaba solo decir, sea todo el mundo, ya hubiera sido todo. Y todo hubiera sido creado. Porque a Dios no le cuesta, hermanos. Dios no le costaba, pero ¿por qué lo hizo en 7 días? Esa es una gran enseñanza de orden y de disciplina. Dios lo hizo en 7 días, no porque no pudiera, no porque tenía que analizar y pensar cada día cómo iba a hacer las cosas, porque cada que terminaba una creación, la Biblia dice, y dio Dios que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó es bueno en gran manera. Hermano, yo no sé, me viene a la mente ahorita, sabe que nosotros por ahí siempre compramos queso, ¿verdad? Que es uno de los alimentos que se utiliza. Pero hace poquito estuve en Aldea Chuatuj, allá en sesión de pastores, y entonces hay un hermano que vende cuajo, le llaman, la leche que ya está cuajada ya solo para moler y echarle su salita. Y entonces compramos 2 libras, y le dije a mi esposa, hágase un poquito de queso, y unas tortillitas recién, hermano, el queso original, no adulterado. Hola, hermano, ¿qué diferencia? ¿Qué diferencia? La leche pura. Cuando uno lo toma con cafecito, hervidito, todo lo que es puro. Hermano, excelentísimo. Tanto nos quedamos con la gana que ahorita le dijimos al pastor que cuando venga por acá por cena, que por favor nos traiga. Porque no hay nada mejor que lo puro. Entonces, Dios creó las vaquitas, Dios creó las bestias, Dios hizo toda su creación y todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto. Por eso le estaba hablando de queso y de leche, porque hasta eso es perfecto. Es para alimento.
Por eso cuando le hace la promesa a Dios al pueblo de Israel de ir a la tierra prometida, les dice que van a llegar a la tierra donde fluye leche y miel. Y por eso le vuelvo a repetir, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho perfecto. La leche de la vaquita, Dios lo hace que se produzca y es excelente. Y la miel, hermano, el proceso de la miel, ¿cómo lo hacen las abejitas? ¿Cómo van a ir a sacar exactamente el néctar de las flores para llevarlo a la colmena y ahí hacer su preparativo y guardarlo en los panales? Y la miel es excelentísima, hermano. Nada puede comparar a la miel, ni el azúcar, ni cualquier cosa que el hombre produzca o quiera hacer, no se puede comparar a la miel original. Y vuelvo a repetir, todo lo que Dios hizo, lo hizo perfecto y lo hizo con orden. Dios es un Dios de orden. Número 4, vida de santidad. El carácter respalda el ministerio. Cuando nosotros llevamos una vida de santidad, tenemos un carácter, hermano. Nosotros no necesitamos que nos miren para no cometer pecados o que nos estén investigando, revisando. Voy a revisar a ver si no has cometido pecado. Voy a revisar si no estás hablando con cualquier... Hermanos, eso es algo que nosotros sabemos de que tenemos espiritualidad. Tenemos nosotros una vida de santidad y no tenemos que estar, que nos estén investigando para saber si estamos en perfección o no. No, eso depende de nuestra propia conciencia. Yo sé que qué pecados me van a destruir mi vida, porque el pecado destruye la vida, hermano. Uno de los pecados que más destruye no solo ministerios, iglesias, a los pastores, a las familias, el adulterio. Ese es uno de los pecados que yo le tengo miedo, hermanos. Es un pecado que yo he visto testimonio en varios lugares. Las iglesias se han cerrado, los templos se han quedado totalmente cerrados. Hay una iglesia acá en Almolonga que tenía 20 años de estar cerrada. Recién se está abriendo. Y casi no, la gente no quiere la iglesia. Y bueno, de repente nos enteramos que el problema fue adulterio, porque el pastor se fue con una hermana de la iglesia y entonces, le vuelvo a repetir, esas son las consecuencias de no llevar una vida en santidad, de no tener temor y temblor. Y la santidad, le vuelvo a repetir, es una disciplina que nosotros tenemos que mantener, porque cuando yo soy disciplinado, eso no necesita mi esposa andarme diciendo, cuidadito, me vas a fallar, cuidadito, o que ella me esté vigilando. No, yo mismo tengo una conciencia y yo sé que tengo que llevar una disciplina de santidad, apartado del pecado, de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, de las cosas malas. Yo mismo sé, yo tengo que disciplinarme en ello. No me tienen que llevar de la mano a mí. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Número 5, sujeción y obediencia. Este es uno de los puntos muy importantes que nosotros debemos de comprender. Nadie sirve solo. Nadie es soldado a sus propias expensas. Y yo le voy a decir algo, hermanos, un pastor no solo está puesto de adorno para predicar dentro de una iglesia, un pastor está puesto para dirigir. Un diácono no solamente está para cuidar la puerta, un diácono está para velar el orden y respaldar al pastor. Entonces, cuando se toma una decisión dentro de la iglesia, no se le dice al pastor, hermano pastor, fíjese que nosotros ya decidimos esto y esto vamos a hacer. ¿Pero qué dijo el pastor? Es como que un hijo diga en la casa, mire papá, fíjese que mañana hemos decidido que esto y esto se va a hacer, vamos a cambiar las puertas de la casa. ¿Y a quién le preguntaron? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Es el papá o son los hijos? Bueno, dentro de la iglesia existe un orden, existe una disciplina. Cuando los hermanos toman una decisión, no pueden hacer una sesión y tomar una decisión sin que el pastor esté. Y cuando le van a decir al pastor, no le van a decir, pastor, ya decidimos esto. No, van a consultar y van a decir, hermano pastor, nosotros estamos pensando, queremos hacer estas mejoras para la iglesia. No sé qué dice usted. ¿O qué sucedería si de repente cuando vinieran? Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si de repente cuando viniéramos estén demolidas 2 columnas aquí? Y que alguien decidió y dijo, hermano pastor, fíjese que quitamos las columnas porque no se miraba mucho. Tapaban mucho, las quitamos. ¿Y quién lo decidió? Pues lo decidí yo, hermano, y yo lo pagué.
Yo pagué maquinaria, yo pagué muchachos para que lo derribaran y para que se sacara todo el ripio, ya quedó listo todo. ¿Cree que es correcto? Definitivamente no, todo tiene un orden. Debe de haber sujeción y obediencia. Como en una casa, mis hijos no pueden hacer lo que les dé la gana. No puede ser decir, papá, ahí nos vemos. ¿Y cómo ahí nos vemos? ¿A dónde va? Voy a ir a hacer deber, voy a ir a tal lugar, voy a ir de vacación o voy a ir a una excursión. ¿Y quién dio el permiso? ¿Acaso no los maestros saben que cuando hay una excursión mandan una carta o una hoja para que el papá o la mamá lo firme? Si ese hijo no lleva esa carta firmada, no puede ir, aunque sea una excursión de la escuela. Brian tuvo el gran privilegio cuando estábamos pastoreando en Retauleu de ir a la base militar de Retauleu y se echó su viaje en helicóptero, algo que yo jamás he hecho. Pero Brian ya fue en helicóptero. Pero déjeme decirle que nos mandaron la carta y tuvimos que mandar fotocopia de DPI para que él pudiera ir a esa excursión. Entonces le vuelvo a repetir, la iglesia también es exactamente una iglesia de orden. Todo debe de ser ordenado. Si viene una carta de una invitación para una campaña, la leemos y nos ponemos de acuerdo todos, porque todo es en orden y disciplina, sujeción y obediencia. Nadie sirve solo. Lo dice la Biblia, hay varios textos, pero solamente enfatizamos este. Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hermanos, los jóvenes que se pierden en los vicios, ¿por qué se pierden? Porque pierden la disciplina. Se les olvida que quien manda en casa es papá y mamá. Se les olvida que ellos son los que velaron por ellos, los criaron, los cuidaron. Yo le digo a mi hijo, a mis hijos, ustedes pueden llegar a ser grandes, más grandes que yo, porque sí están creciendo los patojos, gracias a Dios, los tiempos han cambiado. Ya Emmanuel ya me dejó, hermano. Lo único que no se mira mucho la diferencia, porque él es flaquito y yo soy gordito, entonces cuando nos paramos juntos somos un 10. Pero él ya me dejó un poquito de estatura, tiene 15 años el patojo. Pero oiga esto, yo le dije un día, vas a ser más grande que yo, mijo. Tamaño vas a tener, edad vas a tener, pero tu papá voy a seguir siendo yo. Entonces me va a tener que respetar siempre. Esa es disciplina. Entonces, eso es algo que nosotros debemos aprender, porque dice la Biblia en Proverbios 25:8, como ciudad derribada es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La palabra rienda es que no tiene disciplina. Hace lo que le da la gana. Sale cuando quiere, come y, hermano, destruye su vida porque no tiene disciplina. Número 3. Compromiso sin disciplina es entusiasmo vacío. Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor sin disciplina se apaga. ¿Ha oído usted la frase? Parece tusa. ¿Cómo es? Llamarada de tusa es la cosa, ¿verdad? Ese es un dicho de la costa, porque al doblador, que le llamamos nosotros acá, en la costa le llaman tusa. Entonces, llamarada de tusa es que usted, por ejemplo, le eche fuego al doblador. Ahorita, por ejemplo, en esta época de puro verano, amontone un poquito de doblador, préndale fuego. ¿Qué llamarada hace? Pero así como se llama, así se apaga. Usted no puede cocinar nada con tusa, o sea, con doblador. No se puede cocinar nada con rastrojo, porque la llama es exagerada, pero solo dura minutos o segundos. Entonces, el fervor, mis amados hermanos, como dice la Biblia, se requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, porque el fervor sin disciplina se apaga. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener una llama constante, no llamaradas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Se entiende esa ilustración? Es fácil de comprender. Necesitamos tener nuestra llama encendida, no hacer llamaradas, porque si hacemos llamarada, se puede apagar y después ¿quién nos enciende? El fervor sin disciplina se apaga, la disciplina sin compromiso se vuelve rutina.
Pero compromiso más disciplina es igual a perseverancia. Compromiso más disciplina es igual a perseverancia. Fervor constante. Constante. Número 4, perdón. El obrero aprobado por Dios, 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Dios no busca creyentes famosos, sino creyentes fieles. Creyentes que estén siempre disponibles para cualquier obra en el Señor. Creyentes enseñables, que querramos aprender. Lucas capítulo 16, versículo 10, la Biblia dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. No, lo que quiere Dios es fidelidad. A manera de conclusión, hermano, la obra del Señor necesita hombres y mujeres comprometidos en el corazón, disciplinados en la práctica, constantes en el servicio. No se trata de cuánto hacemos, sino de cómo y para quién lo hacemos. Hoy Dios nos llama a renovar nuestro compromiso con su obra, nuestras disciplinas espirituales, nuestra fidelidad diaria. Recuerden lo que dijo Josué en el capítulo 24, versículo 15. Escojan si quieren ser disciplinados, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa hemos decidido que vamos a ser disciplinados en la obra del Señor, a tener un compromiso